de lo que es inyección. Bien, ¿qué podemos inyectar? Generalmente hay polímeros, materiales cerámicos. Si tuviésemos esta clase presencial, tengo distintos tipos de polímeros que un alumno hace unos años que tenía una empresa que hacía inyección, me trajo este tipo de polímeros y algunas aplicaciones, piezas que se hacen. ¿Qué se imaginan que se hacen por inyección? ¿Tienen idea qué es una inyección? Supongo que alguna idea deben tener. Las máquinas inyectoras de cualquier pieza de plástico que fabrican ese tipo de piezas. Pues claro, puede ser plástico, cerámico. Tenemos un montón de aplicaciones. A ver, las tapas de las botellas de gaseosa, por ejemplo, tapas plásticas, de cosméticos, no sé, estoy viendo cosas que tengo acá. La funda, el estuche que tengo acá de los anteojos, mate, no sé. Infinidad de piezas que tenemos alrededor se hacen por inyección. ¿Cuál es el esquema básico de una inyectora? Yo voy a tener determinado tipo de polímeros, pueden ser polímeros, pueden ser cerámicos, bueno, y lo voy a tener en forma de pellets. Y esos, un material, dos o tres, nuevamente puedo mezclar componentes, en sí voy a tener una determinada tolva. Puede ser que ya lo ponga el material de forma homogénea, ya lo tengo controlado, y lo pongo dentro de una tolva de alimentación. Entonces, el material va a entrar por esta tolva, que está acá, y va a empezar a entrar en este tornillo. Esto va a estar girando. Va a haber una unidad de control que controla este tornillo en sí. Yo necesito que ese material quede en estado líquido, está en estado sólido, entonces le voy a aplicar calor. Esas máquinas tienen dentro de la solidario, lo que es el usillo, distintos tipos de bandas calefactoras. Esas bandas calefactoras, en función de cómo están construidas, cómo es su composición química y cuál es su superficie, me van a entregar determinada cantidad de energía. Y en función de la energía que yo necesito, veré las bandas calefactoras que tengo. Las máquinas ya dicen claramente cuáles son sus bandas calefactoras y cuál es la energía que me está entregando, dónde están dispuestas, etcétera. A eso se refiere esta válvula calefactora. Este usillo en sí, este eje, va a tener distintos tipos de ángulos porque yo voy a empezar a homogenizar ese material y no solamente va a adquirir temperatura por lo que son las bandas calefactoras. Si yo tengo un tornillo sin fin, por ejemplo tengo todo el cilindro que lo contiene, tengo una distancia perfectamente calculada entre lo que es el paso de mi rosca en sí, lo que es el diámetro exterior de mi rosca, lo que es el diámetro interior del cilindro que tengo acá, qué va a estar pasando con los pellets en la medida que avanzo. Por un lado va a ganar temperatura por la banda de calefacción. ¿Y por qué más ganaría temperatura? Por la compresión. Perfecto, hay una interacción y un rozamiento de compresión de lo que es el tornillo en sí contra las paredes, y entonces eso también me va a dar una determinada temperatura. Por eso el ángulo de la hélice va a ir variando en la medida que me voy acercando a la punta. Perfecto lo que dijiste. Este tornillo va a estar retirado, esto es esquemático, va a estar retirado de forma tal de que cuando llego con el material de estado líquido me va a llenar una determinada cavidad. Una vez que yo tengo eso lleno, voy a tener también un cilindro de empuje, que es un cilindro de inyección. ¿Qué va a hacer eso? Va a hacer que yo venga con todo este cabezal y empuje y obligue a todo el material que tengo en estado líquido acá a pasar por una determinada matriz y tener la forma que yo necesito. ¿Qué pasa con ese material en sí? Yo inyecto la cantidad de material que necesito, le doy presión bien y la mantengo. Para que el material no vuelva necesito una válvula antirretorno, porque si no volvería para dentro de la máquina, que es lo que yo no necesito. Bien, ese material se va a empezar a enfriar. En la medida que ese material se enfríe, también va a bajar su volumen. ¿Estamos de acuerdo? Lo suficiente para qué? Para que yo lo pueda desmoldar, para que salga rápido de la matriz.
¿Y qué necesito para que ese material se enfríe rápido? Un sistema de refrigeración, que acá no está, pero lo vamos a ver después. Y con eso yo qué voy a hacer, tener mayor productividad. Obviamente, cuando la pieza tenga las condiciones autoportantes suficientes. Va a tener distintos tipos de canales que van a ir lubricando lo que yo tengo. Y después estas placas son móviles, las guías solamente de la placa y cierres en sí. Bien, entonces, pongo los pellets dentro de la torba. Bien, lo voy calentando con las máquinas calefactoras. Se plastifica. El tornillo se va llenando y la cámara frontal va a quedar la cantidad del polímero que yo necesite para completar este molde, y esto va a tener determinada presión. En el momento que pasa eso, el tornillo se desplaza hacia adelante y entonces voy a inyectar todo ese material dentro de la pieza. Entonces el fluido pasa directamente al interior de lo que es la matriz. Después, por cierto enfriamiento, el tornillo obviamente se retira, vuelve el mismo proceso. Esto lo va haciendo bastante rápido, ¿no? Esto es esquemático. La pieza se solidifica, el molde se abre, se extraen las piezas y paso a la siguiente operación de fabricar más piezas. Obviamente el costo de las matrices es amortizable en determinado tipo de cantidades, de series o de repetición de piezas, pero es un método muy económico de fabricación. Acá hay otro esquema de lo que es otra inyectora. Hay distintos tipos de tiempos, obviamente depende de la máquina, pero para que vean una relación de cuántos segundos, milisegundos en cada etapa de lo que estoy mostrando ahora, que está en el apunte, que no lo vamos a ver en detenimiento ahora. Básicamente, ¿qué hace el tornillo? Cerramos la matriz, inyecta. El momento que inyecta mantiene la presión, pero el momento que ya está manteniendo la presión, cuando el material entra en contacto con la matriz, se empieza a enfriar también. Entonces, empieza una etapa de enfriamiento y voy llegando a una plastificación. Ahí abre y se expulsa la pieza y se hace otra. Esto es un proceso bastante rápido. Esto es lo que dije que no vamos al entendimiento, cómo son los pasos y cuántos tiempos toma en segundos el periodo de lo que es la fase de inyección. También voy a ver lo que sería una presión hidráulica que voy a dar y una compresión en lo que es el molde paso a paso y qué es lo que va pasando, ¿no? En un diagrama que nosotros podemos tener de presiones en cada uno de los pasos en sí. Si a alguno le interesa más profundidad, lo lee. Si le quiere alguna duda con respecto a esto, lo podemos ver después. Entonces, básicamente nosotros, si tenemos este diagrama, es un diagrama de los pasos que vamos siguiendo. Llegamos al paso 1 a 3. Primero tenemos una fase de inyección y fase de llenado en sí. Después lo comprimimos. Y después hay una fase de mantenimiento. ¿Por qué baja la presión en la fase de mantenimiento? Porque solidifica el material y se achica. Perfecto, bien. El tema es esquemático. Después tenemos, bueno, distintos tipos de diagrama en función del volumen específico y la temperatura, que es lo que estábamos viendo nosotros, donde podemos tener las distintas fases, y acá explica el diagrama y cómo va variando fase a fase. Siempre conceptualmente lo puedes sacar. El usillo en sí, ¿qué factores nosotros vamos a tener inherente a qué es lo que vamos, al material que vamos a usar para la inyección? Bueno, depende mucho de lo que va a ser la aplicación de la pieza en sí. Entonces vamos a tener que ver el polímero, qué distintos grados de cristalidad tiene, cuál es la viscosidad, qué aditivos le voy a poner. Y después, bueno, con lo que es el diseño y la aplicación en sí, hay una relación entre lo que es el largo y el diámetro del tornillo. Hay distintos perfiles de rosca, que ahora vamos a ver cómo varían en sí. Hay distintas profundidades de los canales, pasos que son distintos, el ángulo de la hélice. Sí, hay una relación de compresión que también tiene que ver de lo que es el tornillo sí. Después está la parte del cañón, que tenemos distintos tipos de banda calefactora. Hay una válvula antirretorno, ahí las temperaturas de la banda de las calefactoras van variando, ¿no? Se van incrementando en la medida que el material va pasando.
distintas composiciones que son temperaturas de cristalización, de fusión, estado inicial y estado final así, en sí. Viscosidades, esto lo han visto, distintos tipos de aditivos para que fluya más o menos en sí, para lo que queremos hacer es por ahí reforzar el material con algún tipo de aditivo, lo mismo que lo hacemos cuando ponemos en la confección de aceros, y bueno, hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Con materiales que son más duros, como, bueno, poniéndole silicio, algún tipo de polvo metálico, fibra de vidrio, bueno, hay distintos tipos de compuestos que ayudan a este tipo de aditivos. Hay una relación, sí, de lo que es el largo y el diámetro, sí, o sea, lo que es en lo que es el diámetro de usillo y lo que es la longitud efectiva que va a tener ese rodillo. Normalmente se usa 20, pueden llegar a 34 cuando es una extrusión y no una inyección. Y acá voy a dar un ejemplo de cuando es una instrucción y no es lo voy a nombrar ahora. Cuando yo tengo un perfil de salida con una sección transversal constante, lo que estoy usando es una extrusora. ¿Se acuerdan cuando vimos extrusión del aluminio? Sí, ¿no? ¿No se acuerdan cuando vimos extrusión de aluminio? Nada. ¿No se acuerdan que había una matriz? Pasaba el material y tenía una sección transversal constante. Se hacen infinidad de perfiles. Sí, sí, profe. Sí, sí. Acá, miéntanme, aunque sea, porque si no me desmoralizan. Sí, sí. Después me preguntan bien, pero bueno, bien. Entonces, cuando yo tengo una extrusora, básicamente lo que tengo es eso. Entonces yo no estoy inyectando, manteniendo la presión en un molde, esperando que el material cumpla determinadas condiciones, se enfríe, adquiere de distintas formas, sale el material y hago otro. No, yo lo voy a ir sacando con una sección constante. Mientras tenga material y eso siga funcionando, solamente por el movimiento de la hélice me va arrastrando el material y me obliga a eso a pasar por lo que es la extrusora en sí. Esa es una extrusora. Y es la diferencia que tiene con lo que es una inyectora. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió, profe. Bien. Si alguno tiene alguna duda, habla en el micrófono. Entonces, voy a tener relaciones, sí, obviamente, y puede ser que haya máquinas de 34 y más grandes también, porque si no, esto varía constantemente. Como toda la información que está acá, seguramente va a tener determinados tipos de actualizaciones. Ahora, yo voy a tener una zona en cuanto a lo que es el perfil de la rosca, donde va a entrar como pellet el material. Y bueno, obviamente es la primera zona que tengo. Es una zona de alimentación. Después, como bien dijo una de las alumnas, tengo una zona donde se comprime el material en sí. Entonces, lo voy a estar calefaccionando y lo voy a estar comprimiendo hasta que esté como un fluido, como yo lo necesito. Y después sí voy a tener un diámetro constante del material. Lo que voy a hacer es lo conduzco a lo que es la cámara de inyección. Este tornillo, acuérdense que está separado, voy a tener lugar para que esté el material ahí y después voy a correr el tornillo para adelante para comprimir. Bien. Depende del paso del tornillo en qué volumen voy a dejar yo, va a ser cuál va a ser. O sea, yo voy a tener un paso y voy a tener una altura entre lo que es el diámetro exterior del tornillo y el diámetro interior, la parte del núcleo. Bien, eso lo voy a tener dosificado en función de la cantidad de material que tengo y también cómo le voy cambiando el ángulo de la hélice. Lo que va a hacer es cambiarme la velocidad de desplazamiento que yo voy a tener dentro de lo que es el conducto en sí. Generalmente se usan los que son pasos cuadrados, así como lo vimos también en el tema de rosca. Hay una relación del volumen, en donde yo lo alimento con el volumen al final de la sola de compresión. Y eso es una relación de compresión que puede ir de entre 1,5 a 4,5 a 1 para termoplástico. Ahora, en otro tipo de aplicaciones puede ir 2,5 a 3, más o menos, en términos porcentuales en sí.
Los distintos tipos de usillos de plastificación, bueno, depende de qué tipo de resina vas a usar, qué tipo de estructura molecular va a tener, temperaturas críticas y demás, están todos tabulados, o sea que los datos existen. Este sería un usillo de plastificación, y acá van viendo, bueno, distintos, cómo van quedando los distintos materiales. Como verán, esto está completamente deteriorado en este sector, ¿no? Está todo deteriorado. Bueno, ¿cómo se calcula la potencia en las válvulas calefactoras? ¿De qué material son? ¿Por qué varía la temperatura? Si son micas, cerámicas, depende qué tipo de material tengas, depende qué tipo de aislación, cómo va la temperatura de la garganta, la tolva, cómo vamos a calefaccionar mejor, etcétera. Si a alguien interesa lo puede leer, si interesa después pueden preguntarme o no, en función de la descripción específica de cada uno de esos materiales que describen mejor el funcionamiento de lo que son las bandas y cómo se calcula la potencia en sí. Válvula antirretorno, obviamente, lo que va a hacer es impedir que tenga retroceso del material si estoy manteniendo la presión. Obviamente son de respuesta muy rápida en sí. Bien, ¿cómo hago? Dejo el material, llevo la cámara, se desplaza el tornillo, se dosifica, se desplaza, entonces esto se retira, pasa el material fluido. Y después, ¿qué pasa? Cuando yo empujo el material, lo llevo, desplazo el tornillo y empiezo a inyectar, lo que hace la válvula esta antirretorno es no dejarme pasar el material. Lo cierra y no me deja pasar el material. Bien, un ejemplo de lo que es una válvula antirretorno puesto en la punta del inyector. Bien, acá está el proceso que acabamos de escribir. Se retira el tornillo, se llena, esto se llena de líquido de vuelta. Cierro la matriz, vuelvo al proceso, empujo el tornillo. El tornillo, ¿qué hace? Me empuja el material, lleno el material, lo enfrío. Una vez que tiene la temperatura que yo necesito, retiro el tornillo de vuelta, se abre y se extrae el material en sí. Hay distintos procesos para hacer esto más eficiente con distintos tipos de enfriadores. Sí, acá vemos que pueden tener distintos tamaños, hay unidades de cierre que son específicas a presión y también depende mucho de la productividad que tiene, cómo es el movimiento de la unidad de cierre, cómo son las velocidades, cuál es el incremento de velocidad nominal y cómo frena. Esto lo hace muy, pero muy, lo más rápido posible, ¿no? Lo más rápido posible entre lo que es el proceso de cierre y el proceso de abertura. Básicamente en el mismo momento que se está abriendo, ya está saliendo la pieza para que vuelva a entrar otra. Distintos tipos de molde de inyección. Esto tampoco vamos al entendimiento de lo que son las matrices. Acá van a ver que hay distintos tipos de matrices en función de las operaciones que van a hacer y yo puedo tener distintos tipos de configuraciones de las matrices. Fíjense que esto es variable para poder tener la extracción de las piezas en sí y cómo se va solidificando la pieza, cómo funciona el molde. El molde no es estático, no es un molde solamente que yo lo cierro, inyecto y listo, y hago las formas que tengo que hacer. Puede tener distintas formas para que yo logre la geometría que está. Si ven esta aplicación, ¿no?, que tiene transversales, etcétera, distintos tipos de funcionamiento de molde que van variando para hacer distintos tipos de piezas, donde yo puedo poner el polímero, inyecto y el molde en sí lo que va haciendo es determinado tipo de trabajo para sacar determinado tipo de piezas, se corre, sale, patea la pieza que tenía y vuelve a realizar el proceso en sí. Esto es, por ejemplo, para sacar este tipo de piezas. Bueno, y así hay muchos ejemplos más de cómo los moldes están pensados en función de las piezas que voy a sacar. Obviamente lo más caro es la máquina, pero los moldes son significativos, por eso hablo de grandes repeticiones y grandes cantidades. Otro factor importante para aumentar la productividad en sí es que yo lo puedo enfriar rápido. Cuanto más rápido lo puedo enfriar, más piezas voy a poder hacer por unidad de tiempo. Perfecto. ¿Cómo Profe, van a bajar? Sí. ¿de qué material suelen ser los moldes para hacer plástico?
Los mismos tipos de materiales que habíamos visto, de aceros de alta dureza. Vos los aceros moldes son muy, pero muy precisos. Tienen todos los canales de refrigeración. ¿Por qué hacemos este tipo de cosas a veces de refrigeración? Porque el molde es un material duro y hacer todo un sistema de enfriamiento así tradicional sale carísimo. Por lo general, hacer todo esto, hacer moldes conformados, es bastante más fácil hacer los canales de enfriamiento. Aceros con alta resistencia al desgaste y alta deformación, mínima deformación por temperatura, que puedan soportar el estrés constante entre calentamiento, enfriamiento, calentamiento, enfriamiento. Tratamientos térmicos posteriores y demás. Y el molde lo vas a calcular en cantidad de piezas. Cantidad de piezas de servicio. El costo es significativo de los moldes. A ver, ¿y qué quiere decir con esto también? Vos haces un molde en función del tamaño de máquina que vas a tener, la cantidad de piezas también que vas a sacar, porque tenés poco desperdicio. Vos cuando haces los canales de alimentación del molde, como vimos, por ejemplo, cuando vimos la parte de fundición, que vimos que nosotros podíamos repartir el material y tener distintos tipos de piezas, acá en algunas piezas es lo mismo. Hacer esto es mucho más complicado. Si yo no lo pudiese enfriar así y tan rápido una pieza de esta forma, es muy compleja de hacer. Un sistema de enfriamiento tradicional, fíjate cómo podría llegar a enfriar esto, ¿no? Con un sistema de enfriamiento conformado, bueno, yo lo voy a obtener muchísimo más rápido, voy a enfriar así que así. Bueno, consultas. Profe, una consulta. Cuando se retira el tornillo, Sí. ¿se produce una depresión en la cámara para que vuelva el material adentro y no quede un residuo en la pieza que sigue? Sí, en realidad vos cuando empujás y mantenés presión, ya no te queda ahí material. No te va a quedar material entre lo que es el tornillo en sí y la matriz, porque de la punta vos tenés el material para atrás. Y sí, cuando retirás el tornillo, eso lo cerrás, la válvula funciona al revés, retirás el tornillo y pasa el material para el otro lado. O sea, vos retirás, dejás pasar el material, inyectás de vuelta, pero no queda nada afuera de la inyectora, salvo el canal típico de alimentación hasta... Porque vos no entrás directamente a la matriz, no sé si me explico. Hay una parte... Claro, sí, tenés un conducto, por queda eso afuera, en ese claro. conducto no queda nada, o sea, siempre está limpio. Lo pateás con la pieza. Ah, se lo lleva a la pieza. Claro, Perfecto. a vos te conviene que se lo lleve la pieza, lo enfriás y chao, después lo cortás de forma rápida y eso lo reaprovechás. Va de vuelta al molino, van a ver que la mayoría de las empresas donde hay inyección, ellos mismos, muchos de los materiales los reprocesan, ¿no? Hay un tema de colores, pero bueno, depende del material que tengas, lo reaprovechás. Obviamente, si yo tengo que hacer una pieza con un determinado tipo de material y después tengo que cambiar a otro, tenemos que hacerlo, purgarla, básicamente. Tengo que barrer con todo lo que tenía, que eso después lo puedo llegar a reaprovechar, y después tengo que poner la máquina nuevamente, más allá del cambio de matriz, estoy hablando del cambio de material, ¿se entiende lo que digo? Tengo que purgar y limpiar todo lo que va de la torba, el tornillo, todo lo que tenía adentro, sacarlo y después poner el nuevo tipo de material en sí. Bueno, entonces voy a seguir directamente porque el otro tema, ¿se entendió lo que expliqué? Sí, profe. Bien, bárbaro, la idea es esa. Voy entonces, voy con esto. Si hablamos de una operación de soplado,
¿Alguno de ustedes tiene idea de qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Escucharon hablar Para de eso? hacer las botellas o los bidones lo usan, ¿no? Bien, Con plástico sí, también. sí, sí. Se pueden hacer otras cosas más también, pero sí, generalmente para eso. ¿Alguno vio? ¿Estuvo en algún lugar donde hagan soplado de algún tipo? No, yo no. Estar en Bueno, algún lugar no, pero sí videos, profe. bueno, está bien, más o menos lo puedo mostrar. Sí, se utiliza y se utiliza muchísimo. Entonces, voy a hacer productos plásticos huecos. Y lo que voy a hacer es, no voy a tener un molde con partes separadas que después se unan, que van a ver que cuando hago un proceso así, sí tiene cierta rebaba, etcétera, sino que voy a tener un solo tipo de molde. ¿Pueden variar? Sí, puede ser que yo haga proceso de soplado partiendo de una determinada proforma. ¿Qué quiere decir una proforma? Yo voy a hacer un tipo de pieza tal que después, en otro tipo de molde, lo que hace el soplado en sí es, con un determinado perno, con un determinado conducto, con aire a alta presión, yo voy a deformar esa proforma y voy a hacer que el polímero me ocupe todo el lugar que tengo de la matriz, dejando una parte hueca en el medio. Esa proforma la puedo hacer de una extrusora, tiene unas características. La puedo hacer con una inyectora, tiene otras características. Pero básicamente todas terminan en lo mismo, ¿no? Entonces, ese precursor en sí va a ser lo que me va a diferir a mí cuáles son los procesos, la diferencia que tengo en el proceso de soplado. Si el precursor que voy a tener lo saqué por extrusión, si lo saqué por inyección o lo saqué por lo que se llama tensionado. Básicamente, cuando yo hago algo tensionado es para que tenga mayor resistencia a determinados tipos de solicitaciones, por ejemplo, envases de gaseosa, ¿no? Donde las presiones al momento de agitarse en función del gas que tengan, etcétera, necesito otro tipo de precursor, porque el precursor va a ser lo que después voy a tener como material final. Bien. Muy similar a lo que es la inyección. ¿Qué hago? Fundo el material, obtengo el precursor, pongo ese precursor en un molde de soplado que va a ser el molde final, voy a hacer pasar por ahí con un aire a determinada presión y eso me va a ocupar el volumen del molde. Lo voy a enfriar lo más rápido posible, eso se va a contraer, ya tengo los ángulos de salida calculados, así que hago tac, tac, se retira del molde. Molde para una pieza, para dos, para tres, sí, dependiendo. Entonces, junto con la parte de moldeo rotacional, que es otra parte de obtención de piezas de polímero, que de ser posible lo podemos ver después, son procesos para conformado de piezas huecas. ¿Hay alguna diferencia entre unas y otras? El mordeo rotacional lo hacemos para piezas que son grandes y de forma compleja. El soplado tiene mucho mejor acabado superficial que el otro, pero tenés que hacer la proforma. Hablamos de grandes series, de grandes cantidades, de piezas muy repetitivas. Espesor lo puedo manejar, depende del precursor que le ponga, cómo voy a hacer, cómo voy a repartir el material en sí en función del precursor. Después tengo cierta relación en lo que es el perno en sí de soplado, en función del largo, el diámetro y la presión que le dé, cómo voy a ocupar el molde. ¿Para qué le puedo llegar a dar materiales que pesen más, que tengan, como dice, peso molecular más grande? Bueno, para proteger determinados tipos de inyecciones, para proteger esos materiales contra, por ejemplo, rayos ultravioleta. Y hay otra parte de inyectar, ¿no? De inyección y termoconformado en sí, que no lo vamos a ver, que ahí sí voy a tener piezas con mejores tolerancias, pero es algo que se hace, sí, es verdad, pero no es tan significativo
hay un apunte también en opcionales que habíamos puesto. Si después tenés que usar las distintas piezas, las vas a tener que unir como decía. Entonces, yo voy a tener 3 tipos de soplado. Por cómo obtengo el precursor ese. Puede venir de extrusión, puede venir de inyección o puede venir de un tensionado. Lo más barato que hay, el más simple, es extruir y soplar. ¿Por qué? Porque no necesito ni la matriz, ni el molde de inyección, ni nada de eso. O sea, yo tengo una extrusora, tengo todo el proceso que acabamos de ver, pero tengo una matriz de sección transversal y después con un hilo, con otro tipo de componente, lo que yo voy cortando son partes de sección transversal constante de piezas que yo voy necesitando y entonces son de velocidad de producción muy, muy elevada. Después, bueno, puede ser inyección y soplado. ¿Qué pasa si yo estoy inyectando el material? Y bueno, si yo estoy inyectando el material, seguro voy a tener una mucha mejor terminación porque yo voy a tener mayor control dimensional de la pieza. Entonces voy a controlar mucho mejor el espesor de la pieza en sí y voy a poder tener mejores acabados dimensionales también. Desventaja. Y bueno, no es lo mismo hacer el extruir cortando piezas, por eso se hace el 75% ahí, si no lo necesito, que la matriz, la inyección de la matriz, etc. Entonces, el proceso de inyección en sí puede hacer la misma pieza que el de extrusión, sí. ¿Por qué no las hago así? Porque es más caro, tiene mayor control dimensional, se pueden hacer piezas más chicas, es más preciso, pero lo uso en menor proporción que lo que sería lo que es la extrusión y el soplado en sí. En un 75% como es ahí y el otro 25% para lo que es inyección soplado o lo que es la parte del tensionado. Lo que estamos viendo acá es, yo tengo un determinado tipo de mandril móvil, entonces al tener este mandril que es móvil, lo que voy a sacar es esta pieza. Entonces, lo primero que hago es saco el material y creo el precursor. Ese precursor es lo que yo después voy a, mediante un perno con determinados tipos de orificios, calibrado obviamente, voy a deformar ese precursor, le voy a insuflar aire y va a ocupar todo el resto del volumen que tenga el molde que estoy haciendo así. Ahora, ¿de qué va a depender el espesor que le deje? Bueno, depende el juego que yo voy a tener entre boquilla y mandril, pero el espesor lo tengo perfectamente controlado a modo de que después ese material al deformarse y ocupar otro volumen, yo ya sé cuál va a ser el espesor final y en qué parte. Puede ser variable también. Entonces, yo puedo repartir el material de forma tal de que me quede con distintos espesores. ¿Y por qué? Y porque tengo un mandril que es móvil y una boquilla también. Entonces, con un mandril móvil y otra boquilla que sea móvil, puedo llegar a hacer un perfil que no sea constante en todo el largo de la pieza. ¿Se entiende esto? Profe, ¿y ahí el mandril cómo saldría después? ¿Cómo saldría? No te entiendo. Porque vos empezás a extruir, esto se mueve, ¿cómo sale? No entiendo. No me termina de cerrar cómo es el GIF ese. Por acá viene toda la máquina y acá te está dejando el líquido fluir. Esto se corre, deja pasar el líquido y en el momento que está saliendo hace un pequeño movimiento y al hacer ese pequeño movimiento lo que está haciendo es que este diámetro sea distinto, te lo varía. Y ahí nomás lo cortás. Y ya sigue. Es tac, 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 así. Bárbaro. Gracias. Bien. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto también? Y obviamente si yo le valío la velocidad y bueno, o la presión, son otras variables que yo pueda tener. Y bueno, si le cambio la boquilla, ni hablar. Bueno,
¿Puedo mezclar distintos tipos de materiales? Sí. ¿Puedo usar distintos tipos de componentes? Sí. ¿Hay otro tipo de composiciones? También. Acá lo que estamos viendo son distintos tipos de alimentaciones, la tolva en sí, de cómo voy a sacar yo el precursor. Eso se puede hacer también. Distintos tipos de resina. Acá no voy a entrar en explicación muy específica de esto, cada una de estos tipos de resina. Yo supongo que esto lo vieron cuando ven toda la parte de polímeros, ¿no? En química y materiales, ¿no? Sí, profe. Y algo Bien. se ve, profe. Algo se ve, claro. Bien. Bueno, estos son características intrínsecas, ¿no? De cuál tiene el poliestireno, de alta densidad, de baja densidad, por qué valía, si le pongo polipropileno. Bueno, tienen distintos tipos de aplicaciones en sí. No las voy a especificar ahora por todo lo que expliqué antes. De toda forma, si les interesa, lo ven, les queda alguna duda, después me preguntan en sí. Porque ahora que vi lo de rotomoldeo, estaría bueno mostrarles algo. Y si nos queda la otra clase y hacemos el laboratorio en uno, me gustaría por lo menos que vean lo que es el corte por agua y el corte por plasma. Por lo menos que tengan el concepto de qué, para qué sirve. Bueno, distintos componentes. Perno. Bueno, el perno es el que va a ser y el que me va a insuflar el aire en sí para que yo pueda realizar el soplado. ¿Qué relación tiene? Bueno, va a tener un determinado largo y después va a tener también una determinada capacidad. Yo voy a decir, bueno, voy a tener diámetro de orificio en función del volumen que vaya a tener la pieza en sí, porque yo ya sé que eso va a partir de una pieza que está hueca. ¿Y qué presiones voy a usar? Bueno, depende del molde, depende de lo que tenga y depende de la máquina, pero más o menos podemos hablar entre 250 a 1000 kilos por centímetro cuadrado. Bien. Si le das más presión, ¿qué puede pasar? Y que se rompa, ¿no? Que no sirva el material, porque básicamente lo que estoy haciendo, le estoy haciendo un agujero. Aire seco, sin humedad, si yo le pongo humedad, ¿qué va a pasar? Y si el aire está húmedo, a la presión que le estoy poniendo va a dejar determinado tipo de marca. ¿Por qué esta determinación de dejar determinados diámetros en función de determinados volúmenes? Porque si yo dejo un diámetro que es más chico, voy a tener más tiempo en sí. Si es muy grande, puede ser también que no copie todo el volumen, ¿no?, de la pieza en sí. Eso lo puedo lograr también variando la presión. Bien. A ver, esto es una regla general. Después, fíjense que las variaciones son muy grandes. Después, en función de qué se vaya a hacer, uno toma parámetros más exactos en sí. Distintos tipos de molde. Hay un tema de transmisión de temperatura en función de lo que vamos a hacer. Por eso también es bastante versátil el tema de, si son chicas, poder hacer algún tipo de moldes que sean de aluminio, fácil de trabajar, y los puedo enfriar bastante rápido. Hay otras aleaciones como cobre, berilio, etcétera. Pero los de aluminio están buenos porque son muy fáciles de maquinar, son livianos, tengo menos cargas en juego, los puedo enfriar más rápido. Obviamente, bueno, se desgastan también más rápido, ¿no? Y lo mismo que hablábamos antes de en los moldes, que algunos de ustedes me preguntó, creo que en la parte de inyección, y los que más se usan son los de acero, porque son los que vos tenés mayor durabilidad en el tiempo, pones el molde y te olvidás. Cobre, berilio también, pero son más caros y depende el material que estés usando, el desgaste que va a tener. Bien. Una descripción de lo que es la extrusión, que puede ser constante o puede ser intermitente. Es más o menos lo que estuvimos viendo. Acá está la parte con una cuchilla o un alambre caliente, corte por hilo se llama. Se va cortando ese precursor, la misma
la misma descripción de todos los pasos que estuvimos viendo ahora. ¿Por qué continua? Porque yo puedo cortar el precursor directamente ya adentro del molde, ahí nomás paso a estación y hago las otras operaciones. Bajo con el perno, lo inflo en frío, lo saco y hago el mismo proceso. Y la otra es, hago el precursor, tengo los precursores en otro lado, después los llevo a temperatura homogénea en sí para poder hacer el soplado específico. Hay distintos tipos de máquina en función también de cómo sea la línea de producción y qué es lo que esté haciendo y a dónde voy a poner el resto del material en sí. Entonces, nosotros hacemos una proforma. Ponemos la proforma adentro del molde y después hacemos una introducción, le ponemos aire a presión, ¿no? Mediante ese perno en sí. Después se enfría la pieza y se desmolda. Acá se ve bastante claro en el ejemplo, ¿no? Yo saco una proforma y lo hago. Ahora, también puede ser que saco las proformas y voy sacando distintos tipos de proforma en sí y después las caliento y después paso directamente con las proformas a otro tipo de producción seriada. Puedo hacer producciones seriadas así, puedo tener estaciones de operaciones que sean rotatorias, bueno, depende obviamente lo que cómo sea mi proceso productivo, voy a elegir uno u otro método. Hay otra forma también en los cuales yo lo que voy haciendo es, tengo una extrusión, saco determinado tipo de material, el material me lleva a la cámara, el pistón empuja y pasa todo por una boquilla, pero fíjense que al mismo tiempo que esto está empujando, cuando retrocede ya va quedando material en sí. Entonces, lo que pasa es esto. Mientras una parte está soplando y esto se va enfriando, yo lo que voy haciendo ya va pasando material por la extrusora. ¿Y esto de qué me sirve? Y gano tiempo. Pues lo voy a hacer bastante más rápido. Entonces, puedo hacer rápidamente percursores, porque tengo un material y los voy sacando antes. Ya tengo el material extruido mientras insuflo el aire y se enfría. Tengo la ventaja de tener material de reserva. Bueno, lo que le decía, ¿no? Por inyección. Yo puedo sacar precursores por inyección. Recién estoy moviendo el proceso de inyección. Básicamente, ¿qué hago? El precursor va a ser el mismo, pero va a ser inyectado en vez de extruido. Tengo distintos tipos de matrices y voy inyectando material. Inyecto y voy haciendo un montón de precursores que antes de que esté de toda la vuelta y gire y vuelva a la posición de la inyectora, ya lo sacó porque ya se enfrió. Ventajas: control del volumen del material. Voy a tener también mejores propiedades dentro del material porque lo voy a hacer con un espesor bastante mejor controlado, y al manejar otro tipo de presiones el control dimensional es mucho mejor. Y eso también, ¿a qué me lleva? Me lleva a poder manejar los espesores en sí y el producto final. Y acá, bueno, está una descripción de lo que es todo el sistema de rotación entre lo que es el precursor. Entonces, bien, inyecto, saco el precursor. Obviamente va sacando estos precursores, listo. El precursor ahí queda en otro lado. Después paso a lo que es el molde en sí de soplado para poder realizar el proceso de soplado específico en sí. ¿Qué diferencia hay? Bueno, entre la parte de inyección, extrusión y el de inyección te da el producto terminado. No producís los recortes que en el de extrusión en sí. Igual tenés desperdicio de materiales porque tenés los canales de alimentación, etcétera. Eventualmente te puede dar piezas terminadas, sí, depende de qué cantidad de piezas haga,
etcétera. La calidad es mayor a la inyección que la destrucción, es mucho más preciso. Cuando nosotros hacemos el proceso por inyección, como dice acá, más o menos algo había dicho, tenés el control de lo que es el espesor y el volumen de material que vas a hacer en sí. Cuando los moldes son por la diferencia del precursor, cuando es por inyección, generalmente no deja marca. El proceso es productivo, el proceso es de alta productividad. Obviamente la maquinaria de inyección es más cara que la destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué las instalaciones de inyección son más caras que la destrucción? Una cosa es tener una boquilla y sacar perfiles, y otra cosa es tener que tener toda la matriz de enfriamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la instalación en sí de inyección tiene todo un tema de matrices que no tiene el proceso de destrucción. Bien. Bueno, máquinas, ¿qué voy a evaluar dentro de una máquina? Bueno, se va a trabajar a gran presión, necesito un sistema de cierre mientras estoy llenando. Perfecto. ¿Cómo lo voy a diseñar? Y para hacerlo todo lo más rápido posible, inclusive el sistema de enfriamiento en sí para poder tener un producto bastante más rápido. Hay otro proceso que es el de tensionado y soplado. Algo les adelanté un poco. ¿Y para qué sirve? Y generalmente bebidas que tengo gases y manejan otro tipo de presiones, porque las presiones internamente pueden ser bastante grandes. Entonces voy a necesitar otro tipo de proforma. Dijimos que los procesos de soplado se dividían en tres tipos. Lo que yo tengo, la proforma por extrusión, la proforma por inyección o lo que se llama tensionado y soplado así. Porque generalmente yo el precursor también lo voy a tener por inyección. Generalmente casi todos son por inyección. Pueden ser por extrusión, sí, pero en la mayoría de los casos no son así. Entonces, la proforma esa en sí, yo le doy otras propiedades al material porque va a estar otro tipo de solicitaciones. Entonces, se le va a cristalizar el material en un molde frío, entonces voy a poner el material en un molde muy, muy frío antes de que el material en sí, el polímero, se cristalice. Y después lo voy a calentar. Entonces ese templado del material me va a dar un tensionado de la pieza que va a ser tanto en forma radial en sí como en forma axial. Después, bueno, hago lo mismo, ¿no? Alargo el material y después le pongo aire. Como yo le voy a estar agregando todas esas propiedades en sí a lo que es el precursor, este precursor va a estar preparado para soportar las tensiones que yo necesito que soporte las solicitaciones que va a tener en sí cuando uso algún tipo de líquido dentro del envase, de lo que yo voy a tener hueco adentro, que tenga, por ejemplo, gases, como en el tema de las botellas de las gaseosas en sí. Bien, se pueden hacer de una etapa, se pueden hacer de dos etapas. Eso depende básicamente si el método es continuo o no. O sea, si yo hago el precursor y enseguida lo saco y en la otra estación soplo, o no. O voy haciendo distintos tipos de precursores y después sí lo voy llevando a temperaturas homogéneas así. Una vez que yo los obtuve, los acopio, los llevo a la temperatura y una vez que están a la temperatura que tienen que estar, generalmente es un horno rotativo, la misma máquina los va agarrando cuando está a la temperatura, se ponen distintos moldes y así
voy sacando distintas cantidades y tipos de piezas. Bien. ¿Hasta acá? Acá estaría lo que sería, habla que el diseño del precursor es crítico, y claro, porque ahí estoy manejando la cantidad de material que voy a usar, cómo va a ser el espesor, qué forma va a tener. Supongamos que tengo que hacer una botella de gaseosa. El precursor, ¿qué voy a hacer? ¿Va a tener la rosca de la parte superior o no? Sí. Perfecto, claro, no tenés otra, porque vos tenés el precursor con la parte roscada, después le sufrís material. Bueno, eso es como ejemplo de que obviamente que el diseño es crítico. Si nosotros el precursor que tenemos no está a la temperatura que tiene que estar, no tiene el material de la forma que tiene que tener repartido, no vamos a poder controlar ni sus características mecánicas, digamos, cuando estamos hablando del tensionado. El tensionado sí, pero los esfuerzos que va a tener, ni voy a tener control de espesores y otro tipo de terminaciones también. Acá se va viendo cómo va siendo el proceso en sí, ¿no? De cuando tengo el precursor, lo empiezo a deformar y después le empiezo a inyectar aire a presión hasta que después me ocupa el volumen final de lo que sería la matriz. Formas de hacerlo, bueno, pueden haber estaciones, puede ser rotacional. Estos son moldes, por ejemplo, para proformas. Y estos son las proformas de las botellas. Tengo de esto, pero bueno, se los mostraré en otra ocasión. Tengo un montón de cosas para llevar, tengo una valija chica. Bueno, más o menos lo mismo que vimos el formato, ¿no? Vamos haciendo el precursor. Yo creo que es un sistema bastante simple. Tiene particularidades, sí. Hay cosas, como les adelanté antes, que la van a tener que leer, que por ahí vengo bastante más rápido. Bueno, hasta acá. Algunos se fueron yendo, pero los otros se la bancaron bastante bien. Voy a tener la grabación antes que